Uno, dos, tres. Espero que esto tenga buena señal. A ver, a ver, a ver. No sé si esperar a que alguien más se una. O no, quizás no, porque ahorita todavía hay pocos miembros en este club de lectura. Así que pues de todos modos esto lo estoy grabando por si alguien luego lo viene a escuchar. Tengo la tentación de subirlo también a mi podcast. Quizás lo voy a postear, no sé, lo voy a compartir porque, no sé, estoy haciendo este tipo de cosas porque me agradan, porque me siento muy bien. Yo personalmente tengo un blog donde escribo. Bueno, ya tengo mucho tiempo de no escribir, más de un año quizás. Tengo un podcast que está en Spotify y lo había dejado abandonado también ya desde hace mucho tiempo, creo que también más de un año. Pero pues después de más de un año de estar inactivo en todo esto, de nuevo me volvió la tentación de meterme a las andadas con este rollo de la literatura. Así que pues aquí estoy, aquí estoy. Decidí abrir un club de lectura y le puse club de lectura tecleño porque Telegram tiene una opción muy específica donde uno puede abrir grupos locales, es decir, revisar según la aplicación que uno tenga, revisar grupos locales, usuarios locales, para ver si gente de la misma ciudad se une a, en este caso, pues un grupo. Así que pues abrió un club de lectura tecleño, le puse así pues porque no se me ocurrió ningún otro nombre, ¿verdad? Y porque pues también alude específicamente a la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Santa Tecla. Pero ya basta de todo este palabrerío. Bueno, quiero iniciar. Desde hace unos días, había publicado el primer post que había hecho, era que el mes de abril se lo íbamos a dedicar a Marcel Shaw, Marcel Shaw, creo que se pronuncia, un escritor francés que personalmente me ha generado mucho interés, valorando la remota posibilidad de que la próxima semana, es decir, el próximo sábado a las 3 de la tarde, se sumen nuevas personas a este proyecto que pues apenas está comenzando. Eh, Creo que preferiría hacerle una introducción breve al autor, es decir, quiere decir que este audio no me va a tomar más de 5 o 10 minutos, espero yo. No me tendría que tomar más, ni mucho, ni poco, ni demasiado, sino lo suficiente, ¿verdad? Solo para hacer una introducción al autor y que tras eso, pues, a lo mejor la siguiente semana, no sé, alguien más se sume y tal como lo hemos planteado, se dé la oportunidad de leer un libro tan maravilloso como Las vidas imaginarias y lo podamos comentar aquí entre varias personas y no sea un monólogo como en este día me ha tocado a mí. Y bueno, comenzando con el tema, me encanta porque uno empieza a investigar en internet, a lo que sea, y pues el 99% de veces uno se encuentra con los links de Wikipedia. Me encanta cómo Wikipedia lo sintetiza cuando habla de Marcel Show, perdón, siempre me olvida. Yo pronuncio Marcel como que fuera inglés, pero es Marcel, como Marcel Marceau, el mimo, o bueno, algún otro Marcel que no me acuerdo ahorita, pero es Marcel Show. Marcel Shaw, bueno, dice Wikipedia que fue un escritor, crítico literario y traductor judío francés, autor de relatos y de ensayos donde combina erudición y experiencia vital. La brevedad de su vida no le impidió desarrollar una obra singular y personal muy próxima al simbolismo. Lo dice claro, directo y específico Wikipedia y es bastante cierto. Es decir, Marcel Shaw tuvo una vida bastante breve, o sea, nació en 1867 y murió en 1905, es decir, apenas vivió unos 37 años. O sea, se le podría considerar principalmente narrador, poeta y traductor, si bien es cierto que la biografía de Wikipedia dice que es, ¿cómo se llama? Como dice aquí, crítico literario. No, o sea, pero principalmente se le puede llamar narrador, poeta y traductor. Aunque eso sí, pues hay que añadirlo. Tiene en su haber que yo sepa, una obra de teatro en colaboración, varios ensayos, trabajos teóricos, artículos de gran erudición y todo eso, pues que publicó en distintos medios, además de una copiosa correspondencia que fue reunida tras su muerte. Es importante contextualizar el destino literario de Marcel Shaw, al menos eso me parece a mí. Es decir, él nació en una familia de eruditos, nació con ciertos privilegios, llamémosle así, eh, permítame, se me había trabado esto. Bueno, como decía, Marcel Shaw nació con una familia bastante acomodada, digamos. O sea, George Shaw, quien era de profesión editor, el papá, o sea, de Marcel Shaw, era amigo, por ejemplo, de Theodore Banville, el poeta y dramaturgo francés, o también fue amigo de Théophile Gautier, que fue un poeta, novelista, crítico de arte, etcétera. O de igual forma, la madre de Shaw, que es de ascendencia judía, eh, era familia de gente bastante ilustre en su época y en su momento. Ahorita sí me ha ido el nombre de la mamá,
pero, Matilde Cajún, ajá, pues ella ascendía de familias judías y provenía de intelectuales judíos. Por ejemplo, se me ocurre el caso del tío materno de Marcel Shaw, León Cajún, que era un importante bibliotecario francés. Ese tío fue el que lo introdujo a las lenguas clásicas desde muy temprano, o sea, como el griego y el latín. Así que Marcel Shaw desde muy temprano conoció las fuentes clásicas, muchas de las grandes fuentes clásicas que caracterizaban a muchos de los hombres ilustrados de su época, no solo desde la ilustración del siglo XVIII, sino ya muy adentrado en el siglo XIX, era signo de ilustración todavía conocer bastante de las lenguas clásicas. Entonces, ya en el liceo, Louis Le Grand, que fue donde estudió Marcel Shaw, traba una amistad con escritores de la talla de Léon Daudet o Paul Claudel, y además que estudió sánscrito con el ahora reconocido padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure. O sea, es increíble como todo se le fue a dar así a Shaw. Y bueno, además que hay que volver a recalcar, porque su talento para los idiomas era tan inmenso que por eso desde una edad bastante temprana, probablemente a los menos de 20 años, ya era un políglota consumado. Y pues, dada ese mismo talento, esa misma habilidad, se dedicó a realizar varias traducciones a lo largo de su vida. No sé, de lo que recuerdo, tradujo a Oscar Wilde, Daniel Defoe, más de algún otro que ahorita se me escapa. Bueno, ya en la vida universitaria o la recién entrada vida adulta, digamos, Marcel Shaw frecuenta amistades así de otros futuros grandes escritores, como Alfred Jarry, que el autor de Ubu Rey, para quienes recuerden, Paul Valéry, Colette o Jules Renard, quien cuenta aquella famosa anécdota que aparece en una de las traducciones de Las vidas imaginarias, solo que ahorita se me ha escapado el nombre de esta versión, esta traducción, creo que es la edición de Alianza Editorial. Yo lamentablemente tengo la de Porrúa, así que ni modo. Y bueno, volviendo al caso del libro que nos atañe, que es el de Las vidas imaginarias, o al menos ese es con el que quiero comenzar. La edición que yo tengo, por aquí las tengo a la mano, así es la edición de Porrúa, vienen 2 libros en uno, así que yo pensaba hacer un comentario de los dos, no ahora, hoy es solo una introducción, pero en este caso Las vidas imaginarias y La cruzada de los niños. La otra semana podría dedicarme específicamente a Las vidas imaginarias, y la que sigue, la tercera semana o la 4 de abril sería, si no recuerdo mal, sería para La cruzada de los niños. Pero como en este caso estamos haciendo la introducción, hay que decirlo muy específicamente, en el caso de Las vidas imaginarias, la influencia más inmediata de Marcel Shaw es Plutarco, eso sin duda, Las vidas paralelas de Plutarco. No tanto en el estilo, no tanto en el motivo, más allá del hecho del género literario o del subgénero narrativo, que sería en este caso la biografía ficticia, o biografía literaria, o biografía no pseudohistórica ni antihistórica, pero un tipo de biografía que no es la biografía que ahora entendemos como biografía de corte histórico. La biografía antes era básicamente un género literario muy específico, pero bueno, quizás eso habría que reconocer como influencias inmediatas de Marcel Shaw, y que de hecho él mismo hace como una crítica textual de cómo funcionaron esas influencias en su trabajo. En este caso sería Las vidas paralelas de Plutarco, las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, quien por supuesto pretendió haber escrito un libro de historia de la filosofía, pero escribió una amalgama preciosa que merece su propio comentario, que quizás no es por el momento. De igual manera, el otro libro de Giorgio Vasari, que se llama Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, también podría reconocerse en este caso las vidas breves de personas eminentes de John Aubrey. Y, cosa curiosa, esta influencia la reconoce el mismo Marcel Shaw, que son las 36 vistas del monte Fuji del artista japonés Katsushika Hokusai, quien utilizaba la técnica esta del ukiyo-e, lo cual es pues como una técnica de grabado en madera, o sea, un tipo de xilografía. Igual, por otra parte, o sea, esas son como las influencias de crítica textual, se le podría llamar así, que el mismo Marcel Shaw reconocía, pero Marcel Shaw a la vez, en su inmensa erudición, en su inmenso conocimiento de la historia y de la literatura, reconocía que existe una larga tradición literaria, digamos, de obras, de trabajos literarios que tomaron la categoría de monstruosidad estilística, o sea, son los que ahora reconocemos como monstruos de la naturaleza del universo literario. Si usted piensa en nombres, digamos, no sé, los nombres inmediatos que a cualquiera se le pueden venir a la cabeza, de cualquier especialista, si usted quiere, a lo mejor usted no conoce mucho de historia de la literatura, pero pues lo regular, cuando alguien habla de monstruos de la naturaleza en el universo literario, la gente habla de un Dante Alighieri, un Miguel de Cervantes, un William Shakespeare, un Michel de Montaigne o un François Rabelais.
Y yo creo que no pecaría, digamos, de pretencioso al añadir a la lista a un Wolfgang von Goethe o Giovanni Boccaccio o Petrarca o no sé, Lawrence Stern, Charles Dickens o Dostoyevsky. Y bueno, no sé, la lista, por supuesto, se puede ampliar hasta formar lo que la tradición crítica llamaba canon occidental o canon literario occidental. Eh, Más allá del hecho de que algunos de los monstruos mencionados anteriormente fueran franceses, no todos, pero 2, 3 de los mencionados antes, lo cierto es que en el siglo que vio nacer a Marcel Shaw, o sea, Francia de por sí resplandecía con grandes proyectos literarios e innovaciones estilísticas de toda naturaleza. O sea, por ejemplo, esto ya es solo muy en el siglo XIX específicamente. Tenemos el caso de La memoria de ultratumba de François René Chateaubriand, o Los Miserables de Víctor Hugo, que son de esas obras inmensas, reconocidas hasta el día de hoy como monstruos de la literatura, o la serie de novelas estas de Los Rougon Macquart de Emilio Solá, o El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Incluso aquí entra también ¿cómo se llama? La Comedia Humana de Balzac. O sea, eso sin contar con los grandes genios de la época que por entonces seguían resonando no solo en suelo francés, sino a nivel mundial, como Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, no sé, por mencionar a los inmediatos de fin de siglo, que como se les reconoce ahora de todos estos simbolistas hipernacianos, como ahora se les da por llamar. O sea, bueno, y para el caso, Shaw, consciente de todos estos monstruos, él decide hacer una obra menor, no tal vez menor porque se considera inferior a todos los grandes mencionados, sino que era menor en su pretensión y en su intención de proyecto. O sea, son obras pequeñas. Las vidas imaginarias es un libro cortísimo, un libro que se lee probablemente en máximo tiempo, hora y media. La cruzada de los niños se lee en menos de una hora. Son libros pequeños. Entonces, mientras que Francia, solo en el siglo XIX, de todos los mencionados, descollaba en un proyecto inmenso, en toda naturaleza, en toda clase estilística, en la literatura y en los escritores franceses, Marcel Shaw se decanta por un proyecto un poco más modesto. Entonces, en ese sentido, las vidas imaginarias son dueñas de una precisión esencial y metódica muy cercana a lo que ahora comprendemos como pulcritud estilística. O sea, las vidas imaginarias presta la atención al detalle del realismo francés, que en este caso, para quienes hayan leído a Balzac o quienes hayan leído, no sé, a un Flaubert, recordarán que estas obras se extendían en extensiones. Uno lee en Papá Goriot toda la descripción de la pieza donde vivía el Papá Goriot, o lee la descripción de cómo eran las casas donde vivían las hijas o la clase media francesa parisina. Entonces, Marcel Shaw toma la atención al detalle del realismo francés, pero con el distanciamiento que nos regala Flaubert, que es el distanciamiento del narrador, a diferencia de esa cercanía moralista que tenían otros narradores franceses, del realismo francés. Y sin embargo, además del elemento de la atención al detalle del realismo francés, Marcel Shaw tiene algo que le podríamos considerar un poderoso preciosismo poético. O sea, ese preciosismo que nos habían brindado los simbolistas y los parnasianos, y por supuesto, como son historias, estamos hablando también que él es dueño de esa implacable verosimilitud de su propio universo. O sea, Marcel Shaw también, o sea, le iba a prestar atención al detalle, iba a tomar ese preciosismo de los simbolistas y parnasianos, pero dándole siempre un estilo muy personal. Y creo que por eso sintió mucha cercanía con el caso del estilo que había logrado Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro, o con Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Bueno, no sé si el retrato de Dorian Gray es posterior a la vida imaginaria, de ahí ya no me acuerdo. Pero Oscar Wilde se acercaba muchísimo a ese estilo. Es decir, un estilo que intentaba alcanzar las cotas del realismo que ya habían alcanzado los franceses, pero al mismo tiempo embelleciendo el lenguaje con un preciosismo muy específico. Es decir, el resultado que daba de esta combinación de elementos, eso sí, la imperturbabilidad, como mencionaba antes para el caso de Flaubert, un elemento que lo retoma muy poderosamente Marcel Shaw. El resultado, siento yo, que es un crisol, podríamos decir algo así, que es una esencia bien definida, que dota no sé, de una magia bien particular, sus narraciones breves, o sea, es decir, la elegancia y una prosa poética que es a la vez refinada y sencilla, sin afán de perfección, digamos, pero no por eso menos exacta y no por eso menos labrada, o sea, es una prosa muy pulcra. No hay dimensiones extrañas, ni simbolismos particulares en las narraciones de Marcel Shaw, y sin embargo, eso sí, una lectura pausada y sosegada,
perfectamente te podría ofrecer a cualquier lector significados adicionales que por lo regular no se perciben en una lectura que se haya hecho con ligereza. Y eso sin duda pues le da un poderoso incentivo poético, digamos, a cada una de sus historias. O sea, Marcel Shaw, en suma, es profundamente meticuloso, es profundo como el agua, profundo como un pozo negro, sin caer, eso sí, en lo pretencioso, pero no negro porque fuera difícil de leer, sino al contrario, porque es profundo, es denso. Y creo que por eso mismo quizás su legado, que en principio parece bastante humilde, o sea, un legado que está bastante lejano de los grandes proyectos que se estaban haciendo en el siglo XIX y de los grandes proyectos que había llevado toda la literatura francesa. O sea, aunque en principio todo ese legado de Marcel Shaw, o sea, a comparación de, parece bastante humilde, pues creo yo que los años le han ido dando su lugar en el universo literario. O sea, al menos en el siglo XX su influencia ha llegado a muchísimos de los grandes escritores. Eso sería una lista mucho más larga de toda la que he mencionado anteriormente, ¿va? Pero pues para ser breve, digamos, se podría decir que su influencia llega al menos como mínimo hasta otros grandes, ¿va? O sea, de los cuales quizás se podría mencionar, no sé, por ejemplo, este libro, Los frutos terrestres de André Gide, que hay una deuda, o sea, inmediata y específica con el libro de Monel, ¿va? De Marcel Shaw. O sea, de igual forma, se puede percibir lo mismo en la obra que ella, en esa novelita tan interesante de William Faulkner, que se llama Mientras agonizo, la cual está en deuda absoluta con la Cruzada de los Niños, de Marcel Shaw. Y que, por cierto, ambos escritores mencionados, estos dos, tanto André Gide como William Faulkner, fueron premio Nobel de literatura. Con eso ya se dicen los quilates de la influencia que Marcel Shaw podía alcanzar a ejercer. Pero además de ellos dos, el mismísimo Jorge Luis Borges, así, el mismísimo Jorge Luis Borges, reconocía la deuda con Marcel Shaw, aunque no la reconoció en su juventud, sí la reconoció ya en su vejez. El libro de Borges, Historia Universal de la Infamia, tiene una clarísima deuda con las vidas imaginarias de Marcel Shaw. Y bueno, de mi parte, me agradaría también añadir que el escritor chileno Roberto Bolaño lo recomienda encarecidamente como lectura predilecta en aquel texto dedicado a consejos para cuentistas, que se me ha olvidado, no sé si es que el decálogo del perfecto cuentista, creo que era del uruguayo, bueno, se me ha ido el nombre, en fin. Pero Bolaño tiene un decálogo para cuentistas y ahí recomienda encarecidamente la lectura de Las vidas imaginarias de Marcel Shaw. Y bueno, quizá como dato último, hay que añadir que esta escritora suiza que escribe en italiano, Flor Jaegui creo que se llama, tiene un libro que se llama Vidas conjeturales, además de Roberto Bolaño, el ya mencionado Roberto Bolaño, con la literatura nazi en América, que es de grata recordación para quienes nos suscribimos a la época bolañesca de principios de los 2000, y que podrían adscribirse muy perfectamente, muy específicamente a la tradición que Shaw heredó y que todos estos escritores continuaron a su manera, ¿verdad? Es decir, esa tradición de la peculiar forma de escribir biografías, ya sea reales o de ficción, que no necesariamente colindan con la biografía que se conoce ahora como biografía histórica y que tampoco podrían categorizarse como biografía literaria, sino que son específicamente y muy a su manera biografías en la larga tradición de la literatura occidental. Y bueno, para cerrar el comentario, quizás solo añadir que Marcel Shaw tiene otros libros, muchos de ellos bastante célebres, considerados ahora clásicos de la literatura universal, como el libro Doble Corazón, o El Rey de la Máscara de Oro, el ya mencionado libro de Monel, o el otro que nos atañe aquí, Las vidas imaginarias, La Cruzada de los Niños, el otro, La Lámpara de Psique, La Puerta de los Sueños, entre otros. Son los libros que se me ocurren así de lo más inmediato de Marcel Shaw. Creo que esta sería como una introducción, yo espero que corta, bastante breve, muy específica. Tengo la esperanza, albergo la esperanza de que la próxima semana tal vez nos acompañen 2 o 3 personas más, que podamos conversar sobre las vidas imaginarias, sin ninguna pretensión. Yo quiero que este club de lectura no sea, como me lo malentendieron otras personas, que un taller. No es un taller. Yo no soy ninguna persona con una formación de primer orden ni de primer mundo, ni siquiera tengo título universitario. No soy escritor, no he publicado ningún libro. Solo soy un entusiasta de los libros, de la literatura, de la lectura. Y pues yo intenté involucrarme con otros clubes de lectura, pero no me identifiqué. Entonces dije, bueno, hay millones de personas en este mundo, hay miles de personas en mi ciudad y en el país. Yo digo, podría ser mi propio club de lectura y compartir con otras personas que sientan afinidad, a lo mejor algún otro que se identifique con los libros que quiero compartir. Así que pues en esa línea y en ese sentido, aquí estoy. Así que nos vemos o nos escuchamos el otro sábado. Espero que otros nos puedan acompañar.
y podamos hablar de Marcel Chauveau, que es un escritor francés bastante interesante. Esta introducción lo hice no para distanciar al futuro del lector de este autor, sino al contrario, para poder incentivarlo y para hacerle identificarse y darse cuenta de que estamos hablando de un escritor de altos quilates y no le voy a recomendar una lectura banal que no le va a servir de nada o que no le va a aportar nada a su vida. Digamos que eso es en términos generales. Y bueno, si ha escuchado hasta aquí, muchas gracias. Esto ha sido el Club de Lectura Tecleño y hasta pronto.